Buenos días. Señor les bendiga a todos, nos bendiga a todos. Vamos a tener un tiempo de oración, un momento de oración, y vamos a tener presente a nuestros hermanos que están, los diáconos que están de viaje, hermanos Lizzy, Oscar, y también Eury y Rosario, que nos hacen falta aquí, pero vamos a orar para que el Señor les bendiga en estas vacaciones. Andan también con el hermano Feyán y su esposa, Carmen. También vamos a orar por los que han sido afectados por estos temporales, que hay muchas personas que se les ha inundado todo, ¿verdad? Algunos han perdido mucho, y también por algunos hermanos que están enfermos en particular. Vamos a tener presente a nuestro hermano Gustavo, que está en todo ese proceso. Quiero, antes de orar, también darle las gracias a ustedes por sus oraciones, decirles que seguimos en el tratamiento. Ya mañana se me aplica la última de esta serie de inmunoterapia, y gracias al Señor, pues aquí estamos bien y nos sentimos bien, y gracias por tenerme presente siempre en sus oraciones. Oremos entonces. Padre, damos gracias, Señor Dios nuestro, por estar en tu casa esta mañana. Oh Padre, con tanta libertad, con tantas facilidades, Señor. Y Padre, qué bueno, Señor, que hemos podido llegar, y sabemos que tal vez hay otros que han querido y no pueden, Señor. Te pedimos, Padre, que en una próxima oportunidad tú les concedas, Señor, también congregarse junto con nosotros. Gracias por esos miércoles a los que hacía alusión nuestro hermano Eduardo, Señor, en los cuales nos reunimos con el propósito fundamental de presentar nuestras oraciones, peticiones corporativamente, congregacionalmente delante de ti. Oh Padre, siempre dirígenos, porque tú, Señor, bien dices en tu palabra que muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero tu Santo Espíritu nos guía, Señor, y a veces más allá de lo que podemos nosotros con nuestros labios mencionar, con gemidos indecibles. Queremos pedirte, Padre, en esta mañana por los hermanos que están viajando, para que tú les protejas, Señor, en todo el proceso, y permita que sea un buen tiempo el que pasen, y que podamos tener con renovadas fuerzas y entusiasmo, Señor, aquí en tu iglesia, en la comunión de los santos. Gracias por el ministerio de cada uno de ellos, Señor. Tú lo sabes, Padre. Seguro que ellos no quieren que yo lo mencione, pero gracias, Padre, por haberlo puesto en esta iglesia local y habernos permitido, pues, estar en la misma mies, en la misma labor para ti, Señor. Queremos rogarte por nuestros hermanos enfermos, Señor. No voy a mencionar nombres, Señor, pero tú sabes, Padre, porque los miércoles te los presentamos, para que tú, Señor, permitas, Padre, que pronto puedan de nuevo congregarse con nosotros. Están en mi mente pasando varios nombres ahora, Señor, pero tú los conoces, Señor. También queremos pedirte por aquellos que han sido afectados por estos problemas, Señor, de estos temporales, de estos aguaceros, Señor, de estos ciclones, inclusive no hace mucho tiempo, Señor. Queremos pedirte, Padre, que sea tiempo de reflexión, Señor. Sabemos, Padre, que tu juicio está sobre este mundo, y ahora más que nunca, Señor, lo vemos, Padre, por la impiedad que reina, Señor, en todas las áreas, Señor. Oh, Padre, tenemos que pedirte por misericordia y gracia, Señor, y rogamos, Padre, que en este tiempo, Padre, lo único que puede, pues, enmendar, Señor, el corregir y aplacar, Señor, tu ira por el pecado es el Evangelio de Cristo, Señor. Que llegue, Padre, tu palabra, tu Evangelio, tu fe, Señor, tu don a aquellas personas, Padre, que están padeciendo y que no tienen ninguna esperanza. Bendícenos a nosotros ahora en esta mañana. Permite que la exposición de tu palabra, Señor, sea realmente una luz que ilumine nuestras mentes y corazones. Te rogamos para esto tu bendición y tu dirección, tu unción, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Busquen en sus Biblias Hechos capítulo 9. Hay un sonido raro en el micrófono, hermano Pedro, así que si puedes corregirlo, hay como un feedback, como suelen decir en inglés. Yo no sé qué significa, pero es el hecho de que como que reverbera, ¿verdad? Feedback, se devuelve. Vamos entonces a Hechos capítulo 9. Algunos de ustedes pensarán por qué, y le explicaba en días pasados a los diáconos reunidos, algunos de ustedes pensarán por qué el pastor no hace referencia a las cosas que van sucediendo día a día, ¿verdad? O sea, a la manera como la corrupción, el pecado, la violencia, la maldad, el oscurantismo inclusive, va prevaleciendo en el mundo y va afectando a nuestra sociedad. Bueno, es que de ninguna manera pienso que lo que debe pautar la predicación de la palabra de Dios son los eventos que van sucediéndose. Creo que debemos mantenernos con la pauta que traza la propia palabra de Dios. O sea, por eso volvemos de nuevo a donde nos quedamos en la predicación y tratamos lo que el Señor tiene para nosotros.
porque con hacer comentarios sobre las cosas que se suceden, pues realmente no estamos enalteciendo la palabra del Señor, ni podemos de ninguna manera nosotros pretender hacer la obra del Espíritu Santo. Así que por eso vamos a la palabra de Dios, donde mismo nos quedamos la última vez, es Hechos capítulo 9, en el versículo 20. Así que no vamos a predicar sobre Bad Bunny, ni mucho menos de eso. Es Bad Bunny que se llama, ¿verdad? Bad Bunny, ni sobre los crímenes horribles que hemos visto últimamente, ni mucho menos. Vamos a hablar la verdad de la palabra de Dios. Vamos a predicar sobre Hechos capítulo 9 en adelante. Tengo una lectura larga, les recomiendo que se concentren en leerla. Si alguno necesita una Biblia, se la podemos llevar a su lugar ahora, levante su mano y se la llevamos. Nadie necesita Biblia. Pues vamos a Hechos capítulo 9 y nos quedamos la vez pasada en el versículo 20. Hechos capítulo 9, versículo 20. El mensaje de esta mañana lo he titulado Diferentes actitudes. Podríamos también llamarle modelos a imitar. Vamos a ver entonces estas diferentes personas, creyentes todos, ¿verdad?, que tuvieron actitudes específicas, las cuales nosotros podemos ciertamente tomar como referencia e imitarle. Hechos capítulo 9, versículo 20. Luego de la conversión de Pablo, dice el versículo 19, 18, que fue bautizado, que recobró fuerza, que estuvo con los discípulos en Damasco algunos días, versículo 19. En el versículo 20 dice, enseguida, refiriéndose al apóstol Pablo, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándoles de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando todas las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Y a este levantó Dios el tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre.
mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bendita sea la palabra del Señor. Sin lugar a duda que tenemos varios ejemplos a los cuales podemos hacer referencia aquí y que debemos emular o imitar. En primer lugar vemos al apóstol Pablo acá en los primeros versículos que leímos hoy. Dice que Pablo se convirtió, dice, y enseguida predicaba a nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto que la palabra de Dios nos enseña, y él mismo lo dice acá, ¿verdad? Y también lo refiere en el libro de Gálatas, el hecho en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 17 en adelante, que Pablo no fue de inmediato a Jerusalén. Pablo se fue durante 3 años a Arabia y allá recibió revelaciones del Señor y tuvo experiencias espirituales tremendas. Y ahí entonces él pudo cotejar, dirigido por el Señor, todo el conocimiento que tenía como erudito del Antiguo Testamento con el hecho de que en Cristo se cumplían las profecías mesiánicas. Cristo era el Redentor, el Mesías esperado. Y es interesante el hecho de que Pablo, a pesar de que todavía no conocía la doctrina del cristianismo, sin embargo, dice, inmediatamente comenzó a predicar el Evangelio. Y hay 2 errores que normalmente tenemos los cristianos, cometemos los cristianos. Uno es decir, bueno, yo no tengo todavía suficiente conocimiento para predicar el Evangelio, para predicar a Cristo. Y solamente con la experiencia personal, si una persona de verdad se convirtió, solamente tiene que contar en qué consistió su conversión. Y ya estará predicando a Jesucristo, ya estará diciendo que Cristo murió por sus pecados, que Cristo perdonó sus pecados, que la sangre de Cristo le ha lavado y que hay perdón en Jesucristo a través de la fe depositada en Él. El otro error, del cual también el apóstol Pablo advierte, es el hecho de que muchas veces nosotros nos anticipamos y queremos acelerar nuestro deseo para tomar preeminencia o posiciones en las cuales realmente no tenemos la preparación para asumirla. La Biblia dice que cuando se ha de elegir un anciano en una iglesia, esta persona no puede ser un neófito, porque finalmente lo que va a hacer es ponerse en manos de Satanás. Pero el hecho es que si bien nosotros no podemos de ninguna manera de un momento a otro decir estamos capacitados y podemos asumir responsabilidades de un ministerio como en este caso de Pablo, que era mundial, ir a los gentiles a predicar. Okay. Él tenía que predicar el Evangelio, acabando de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, a los gentiles. No, pasaron 3 años y un poquito más también antes de que comenzara su ministerio, preparándose, estudiando. Pero sin embargo, para testificar no, para predicar no, para exponer el Evangelio a otros no. De hecho, nosotros vemos cómo en Damasco, y después, evidentemente, cuando regresa, tiene un gran testimonio por el hecho de que no perdió tiempo para predicar a Cristo. Entonces, la exhortación primera que tenemos nosotros, seamos como Pablo. La actitud de Pablo fue, me convertí, pues tengo que contárselo a todo el mundo, tengo que decirle lo que ha pasado en mi vida para que puedan ser salvos, así como yo he sido salvo por la misericordia del Señor. Para predicar el Evangelio de Cristo solamente hay que haberlo experimentado. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo de inmediato. La otra referencia que vamos a hacer aquí es casi una forma de introducción al capítulo 10. Es lo que tiene que ver con los creyentes de Damasco. Fíjense cómo dice aquí la palabra del Señor, que de un momento a otro, cuando Pablo regresa a Damasco después de haber estado 3 años en Arabia, pues entonces trataron, en este caso ya eran los griegos que querían matarle, o sea, querían matar a Pablo. Va a estar de un intento de asesinato a otro toda su vida prácticamente, perseguido todo el tiempo. ¿Y qué hicieron los hermanos ahí? Dice la palabra acá en el capítulo 9, estamos hablando del versículo 25, dice que cuando las acechanzas no eran los griegos, perdón, en este caso eran los judíos, después van a ser los griegos en Jerusalén. Pero aquí fueron los judíos, versículo 23, dice, pasados muchos días, esos 3 años, ¿verdad? Dice, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Versículo 25, dice, tomándole de noche le descolgaron, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Lo metieron en una canasta y lo sacaron de la ciudad amurallada, dice, bajándolo de esta ciudad de Damasco, para que pudiera escapar por la persecución. Y en ese sentido también tenemos nosotros una enseñanza que sin lugar a duda es muy oportuna siempre. Y es el hecho de que la iglesia se involucró en la problemática de uno de los hermanos, en este caso de Pablo. O sea, la iglesia se constituyó en el ámbito protector
de Pablo. Y lo vamos a ver esto repetirse una vez y otra vez. Va a pasar de nuevo cuando los griegos le persigan una vez regrese, vaya a Jerusalén, ¿verdad? Que también van a enviarlo, lo van a mandar para Tarso, para que no siguiera corriendo peligro porque estaban acechando para matarlo. Y la moraleja o la enseñanza es clara. Nosotros tenemos necesariamente que involucrarnos en el cuidado de los demás hermanos. En una sociedad como la que estamos viviendo nos convertimos en islas que eventualmente confluyen, ¿verdad?, en un día en la iglesia. Pero en realidad nosotros tenemos que guardarnos, cuidarnos. La palabra los unos a los otros está presente constantemente en todo el Nuevo Testamento cuando se habla de la operación de la iglesia. Los hermanos velando, cuidándose, amándose, proveyéndose unos a los otros todo el tiempo, orando unos por los otros. Y en este caso los creyentes de Damasco pues se involucraron en la problemática y se aseguraron de que Pablo no tuviera el riesgo de muerte, y para eso sencillamente lo bajaron por una canasta. Recuerdo algunos años, posiblemente Eduardo estaba ya presente, ¿verdad?, cuando oímos un mensaje sobre este evento en Puerto Rico, en unas conferencias, ¿verdad? ¿Te recuerdas, verdad? Aquel predicador que decía, y lo bajaron por una canasta, ¿verdad? Hablando de cómo el Señor había provisto para que Pablo escapara de ese peligro. La otra persona que tiene una actitud que debemos emular o imitar es Bernabé. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 27, hablando de Bernabé, que luego que él regresó a Jerusalén, versículo 26, dice, los discípulos tenían todos mucho temor de juntarse con Pablo. Bueno, si antes nos estaba persiguiendo y llevándonos presos, ¿verdad? Recuérdense que él fue testigo inclusive de la muerte y apoyó a aquellos que apedrearon a Esteban. Entonces ahora viene con que no, que yo me convertí, que yo soy una nueva criatura. Evidentemente estaban chivos, por decirlo así en buen dominicano. Entonces Bernabé es la persona que el Señor utiliza, una persona que es un diácono de la iglesia y que tiene un testimonio de creyente fiel. Es la persona que el Señor utiliza para introducir a Pablo dentro de la iglesia en Jerusalén. Y es interesante, como dice acá, que él lo tomó y lo llevó a donde los apóstoles directamente, de manera que dar testimonio de la fe de Pablo y de cómo valientemente había declarado en el nombre de Jesús cuando estaba en Damasco allá, ¿verdad? O sea, mucho más ahora, estando entre los creyentes, debía ser recibido. Y en este sentido, pues la moraleja o el aprendizaje o el paralelismo que debemos hacer es que es muy noble, correcto, apropiado y necesario que nosotros fungamos muchas veces como intercesores. O sea, sabemos que cuando oramos estamos intercediendo por los demás, pero muchas veces inclusive debemos dar un paso adicional y debemos nosotros involucrarnos en el problema de otro, sobre todo de manera de respaldar el testimonio de otro cuando sí sea necesario. ¿Qué estaba haciendo Bernabé? Bernabé estaba dando la cara por Pablo. Bernabé estaba dando la cara por Pablo. O sea, él estaba presentándose ahí, dice, como un garante de que Pablo realmente era un creyente, a fin de que fuera recibido por la comunidad en Jerusalén. 3 moralejas o 3 aprendizajes que nosotros podemos ver de estas diferentes actitudes. Pero hay una cuarta, que la leímos muy rápidamente también, y se trata de Dorcas o Tabita. En el caso de Dorcas o Tabita, dice la palabra de Dios en el versículo 36, que ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿De qué se trata esto? Era una creyente, ¿verdad? Las buenas obras y las limosnas que hacía no le iban a dar la vida eterna. La vida eterna se le había dado haber depositado su fe en el Señor Jesucristo. Pero había un fruto en la vida de ella. Un fruto que sin lugar a duda estaba siendo evidente a través de este don que tenía. ¿Cuál es este don que tenía esta mujer? Tal vez uno que tenemos muchos aquí, ¿verdad? Y que sin embargo tal vez no lo estamos ejerciendo como ella, porque vivimos tan enclaustrados en nuestra propia problemática. Ella tenía lo que la palabra del Señor enseña claramente como el don de misericordia. Y dice la palabra de Dios que cuando tenemos el don de misericordia, pues debemos entregarnos a los demás conforme al don que nos ha sido dado. Y en este sentido, tenemos que tener presente que Dios no solamente utiliza a los que predican la palabra de Dios. A veces Dios utiliza precisamente a aquellas personas que tienen la capacidad de sentir empatía por otros, y no solamente empatía por otros, sino identificarse y apoyar a los otros. Y este es un ejemplo claro acá en el caso de Dorcas. Dorcas era tan amada dentro de la comunidad de creyentes, dice, no solamente delante de la comunidad de creyentes, sino en el lugar donde ella estaba, donde habitaba, que dice las viudas, dice, lloraban viendo cómo Dorcas había muerto y enseñaban en las obras que hacía y lo que tejía, etcétera, etcétera. O sea, era una persona que estaba muy en el corazón de la comunidad donde vivía, porque era una persona que estaba haciendo siempre obras de misericordia. No podemos ser personas egocentristas, no debemos ser personas egocentristas, sobre todo si somos creyentes.
Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cuál es la idea de limosna? Estaba siempre ayudando a otro. El que necesitaba, estaba ayudándole. Esta era Dorcas. Tabita. Aquí tenemos un ministerio que le llamamos así, ¿verdad? Las Tabitas, ¿verdad? Un ministerio que no sé si está operando muy bien. Pero el propósito era eso, identificar a las hermanas de la congregación con las obras de misericordia que la iglesia debe hacer, ¿verdad? Y que necesita personas que se involucren en este ministerio para cumplir con el mandato del Señor. Velar por aquellos que están padeciendo necesidad. Bien, ahora, vamos a entrar hoy. ¿Están cansados? Qué bueno, porque ahora es que vamos a entrar en el capítulo 10, en la predicación de hoy. Pero no quería saltar esos versículos, porque son realmente actitudes correctas que nosotros debemos imitar. En el capítulo 10 nosotros vemos acá, lo dice el 2:31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, perdón, el 9:31, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estaba viviendo la iglesia un tiempo en el cual la persecución que hubo a raíz de la muerte de Esteban había amainado. Dice que estaban en un tiempo de paz. Y cuando estaban en un tiempo de paz, no se fueron a los resorts, no se fueron de paseo ni de vacaciones, sino que lo que hicieron fue precisamente comenzar a aprovechar para expandir el evangelio, ya que no estaban siendo perseguidos. Y esto es lo que hace que Pedro, y posiblemente con él otros, pero aquí hace referencia a Pedro específicamente, saliera de Jerusalén y fuera entonces a predicar el evangelio. Él aprovecha para ir a visitar a algunos hermanos, a algunos santos. En el versículo 32 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. Y ahí entonces Pedro va a comenzar a llevar el evangelio fuera de Jerusalén. También él se involucró en esto. Y finalmente terminaría inclusive también, como bien sabemos, que llegó inclusive a predicar el evangelio en Roma, juntamente con Pablo también. Bien, el hecho es que estaba aprovechando para ir fuera de Jerusalén, va a Lida, va a Jope, y en estas dos oportunidades, pues, que es cuando se encuentra con estos hermanos, ¿verdad? Y específicamente vemos nosotros cómo Pedro confirma su autoridad apostólica a través de estas sanidades y milagros que iba haciendo entre los judíos. A pesar de que Pedro fue la persona que el Señor escogió para llevar el evangelio a los gentiles, sin embargo, él todavía no estaba apto para eso. Recuérdense cómo el Señor le dijo que él sería quien habría de tener las llaves del reino. Y las llaves del reino fueron abiertas primeramente por él el día de Pentecostés para los judíos, y ahora iban a ser abiertas para los gentiles a través de la predicación precisamente a este hombre, a este centurión. El hecho es que Cornelio, ¿verdad?, habría de recibir el evangelio, y con esto comenzaría la predicación a los gentiles, y Pedro habría de ser el primero en llevar el evangelio a los gentiles. Bueno, vamos a llamarlo como comunidad de gentiles. Este Pedro, el apóstol Pedro, es el tercero, por así decirlo, que rompe una serie de barreras que había para que el evangelio fuese más allá de la nación de la nación judía, o sea, de los hebreos. En primer lugar, nosotros vemos que el nacionalismo pues prácticamente se borró en el momento en que Felipe precisamente va a predicar a Samaria. Eso lo vemos nosotros unos capítulos atrás. Pero luego de predicar a Samaria, entonces, recuérdense que el Señor lo mandó a predicarle al eunuco. Y este eunuco era una persona etíope. O sea que la barrera que tenía que ver con el nacionalismo y la barrera que tiene que ver con el asunto de la ley mosaica y de las razas, pues todo esto había sido roto por el evangelio. El evangelio había llegado a otras razas, había llegado a otras comunidades, a otros ciudadanos, a otras personas del mundo. Pero todavía Pedro no había roto la barrera que había y que consistía en la religión. Esa es una barrera muy difícil de romper. Cuando una persona está aferrada a una religión, oh, cuánta gente que yo amo está ciega, aferrada y con los oídos tapados y no quiere ver tampoco los ojos cerrados porque no les interesa, porque están cómodos y felices en su religión. Esta barrera no se había roto. Todavía el judaísmo iba a prevalecer y iba a ser un gran obstáculo para la iglesia primitiva. ¿En qué sentido? De que iba a estar metiendo una y otra vez doctrinas judaicas, enseñanzas que pertenecían al antiguo pacto, al pacto mosaico, y que realmente no se compadecía con la libertad que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Pedro no estaba preparado todavía, pero a partir de este momento Dios lo iba a preparar
a fin de que él pudiera ser también aquel que llevase el evangelio a los gentiles y con esto abriera la puerta de la salvación, como sucedió en Pentecostés, ahora también en un segundo Pentecostés, que lo vemos claramente aquí, cuando al final del capítulo dice que Cornelio estaba reunido con todas sus amistades y sus familiares, etcétera, etcétera. Dice, y las experiencias que tuvieron cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos fueron similares a las que le sucedió a la comunidad judía el día de Pentecostés. Comenzaron a hablar en lenguas, en otros idiomas, ¿verdad? Comenzaron a tener una serie de vivencias y experiencias, lo que sin lugar a dudas representaba la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. Pero vamos por partes, porque yo tiendo a adelantarme. Lo primero que nosotros vemos del apóstol Pedro aquí, cuando el Señor está corrigiéndole sus actitudes y está enseñándole que el Evangelio no es solo para los judíos, que es universal para todas las naciones, y que iba mucho más allá de las religiones, de las etnias, o de los lugares, o las sectas, o las naciones. Pues lo primero que nosotros vemos es que Pedro estaba en una actitud en la cual era ciertamente permeable y dócil a la dirección del Señor. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, no actuamos correctamente, vivimos en una ignorancia y practicamos una serie de errores por el hecho de que sencillamente no somos permeables a la dirección del Señor. En el versículo 9 dice que Pedro cogió y se encaramó en la azotea. Y cuando se encaramó a la azotea, como a las 3 de la tarde, fue para orar. Y en esas condiciones, cuando una persona está orando con el Señor, tiene comunión con el Señor en intimidad, ¿verdad? En intimidad. Es el momento en el cual Dios le manifiesta a uno, en el cual Dios pone en la mente, en el corazón, en los pensamientos, y si le place inclusive, llega a darle una visión como la que le dio a Pedro. Él, estando en oración, se exponía a ser entrevistado por parte del Señor. Y muchas veces nosotros diríamos, bueno, pero eso fue Pedro. Bueno, ¿cuántas veces orando nosotros recibimos una convicción íntima, profunda, con el Espíritu Santo que mora en nosotros, en cuanto a qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo? Pero si no oramos, no hay nada que hacer. Si no oramos, no hay nada que hacer. Pedro tenía su tiempo, era la hora de la oración y él se dedicó, se apartó y se fue solito a una azotea para orar al Señor. Evidentemente el Señor lo entrevistó. El Señor vino, lo abordó y le entrevistó. Y le dio una visión, dice un éxtasis, o sea, algo que de un momento a otro tomó, por así decirlo, posesión de toda su atención y su sentido. Y en esta visión que él tuvo, pues el Señor le enseña que baja un lienzo lleno de animales inmundos. Inmundos todos ellos para los judíos. O sea, los judíos no comían de ninguno de estos reptiles cuadrúpedos, ni mucho menos que estaban en ese lienzo. Y ya Pedro tenía experiencia con esa repetición del testimonio del Señor. 3 veces. 3 veces negó Pedro al Señor, pero 3 veces también cantó el gallo. Y 3 veces el Señor lo restauró. Y 3 veces ahora el Señor le mandaba el mismo lienzo que bajara del cielo como testimonio. Una visión llena de simbolismo. Él se creía que era una persona pura, una persona cumplidora. Fíjense lo que dice aquí el versículo 15. Dice en el 10:15, si me están siguiendo, que dice Pedro, dice 14, dice, entonces Pedro dijo, 10:14, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hay que tener mucho cuidado con el legalismo, hermano, porque aún siendo creyentes, le pasó al apóstol Pedro. De hecho, Pablo en otra ocasión va a tener que reprender a Pedro también por su disimulo a causa de su religión, su religiosidad. Porque muchas veces nosotros tendemos a pensar que somos personas intachables, puras, cumplimos con la ley de Dios y caemos en un legalismo tal que más que poner atención en la adoración al Señor es la adoración a la ley lo que estamos nosotros realmente llevando a cabo. Hay congregaciones donde pues sencillamente las personas lo que se cuidan es de saber qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y eso no es ejercer la libertad en Cristo. Eso es derivar una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, de indagar en las Escrituras y obedecer la palabra del Señor. Pero hay que tener mucho cuidado con el legalismo. Él no había entendido de una vez por todas que el Señor había declarado limpio todos los alimentos. En Mateo capítulo 7, los versículos 14 al 20, nosotros los vemos. Ustedes se recuerdan de aquel pasaje y Pedro estaba presente ahí. Cuando el Señor le dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque del corazón sale. Y de ahí es que viene toda manifestación de pecado, desde el corazón. Dice, lo que entra por la boca termina en la letrina. O sea, el problema no era, y dice la Escritura en este mismo pasaje, que de esta manera el Señor Jesucristo
hizo puro todos los alimentos. O sea, que el problema no está en lo que tú comes, el problema está en lo que tu corazón tiene y recibe. Y esto es lo que tenemos que guardar, por eso dice la Escritura que sobre toda cosa que nosotros guardemos debemos guardar nuestro corazón, porque es de él que emana la vida. Hermanos, Pedro pensó que él era muy puro, tan puro que se atreve a decirle al Señor, Señor, no. El Señor le está diciendo, mata y come. Él dice, no, Señor, yo no, ninguna cosa como un inmunda ha entrado jamás en mí. En otras palabras, yo soy muy puro, Señor, diciéndoselo al Señor. Pero sin embargo es interesante cómo él comprende que viniendo del Señor debía ser obediente y dócil. Y nosotros lo vemos del versículo 19 hasta el 23 del capítulo 10. Dice que el Señor le dice que van a irlo a buscar, y en el versículo 19 dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Él es obediente a la directriz del Espíritu Santo. Tal vez no acababa de comprender del todo lo que tenía que ver esto con la visión que él tenía, y de hecho es así, porque luego él dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero hasta entonces no entendía que la visión tenía que ver con el hecho de que él no podía desechar lo que Dios bendecía, y que los gentiles en particular, o sea, los que no eran judíos, iban a ser bendecidos por Dios también a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que él tenía la responsabilidad de predicarles el Evangelio, porque el Señor se la había encomendado, como nos la ha encomendado también a cada uno de nosotros. Entonces, vemos que Pedro, pues sencillamente acomete y lleva a cabo la misión que el Señor le da. Y dice acá la palabra del Señor, que en el versículo 26, que hubo una intención de parte de Cornelio, que tenía un corazón bien dispuesto de hacer reverencia y adoración, cuando vio que finalmente llegaba aquella persona que le habían indicado que él iba a hablar. Y me gusta eso. Porque fíjense que Pedro no fue a llevarle una comunión o llevarle una santificación o santiguarle o agua bendita o lo que fuera que quisiéramos poner, ni tampoco fue a decirle qué normas judaicas debían, ni que tenían que circuncidarse, ni mucho menos. Pedro fue allá a predicarle el Evangelio de Cristo, que lo vemos nosotros en el mismo pasaje. Pero la actitud de Cornelio, que apenas entiende lo que está pasando y que había estado anhelando que el Señor obrara en su vida y salvara su alma, y era un hombre piadoso, dice la Biblia piadoso. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Si tú eres un pecador, Dios no te oye. Tú le oras y tú dices, no, porque yo le oré a Dios. No es verdad eso. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, a menos que, y ahí es donde viene la excepción, si alguno es temeroso de Dios, si alguno realmente busca hacer su voluntad de corazón, dice, a este sí lo oye. Y es el caso de Cornelio. Cornelio de corazón sincero estaba buscando la dirección de Dios, estaba buscando y se preocupaba por la salvación de él y de su casa, ¿verdad? Y en ese caso entonces pues el Señor se le revela y le manda a una persona. Algunos dicen, pero el lindito, aquel que ha nacido en otras sociedades donde no se habla del Evangelio ni de Cristo y que tienen otras creencias religiosas, si busca a Dios de corazón, Dios le mandará a alguien que le predique el Evangelio. Miren este caso, busca a Pedro, ¿verdad? Y le manda a Pedro, y Pedro va allá precisamente a predicarle el Evangelio, porque no hay posibilidad de que ninguna persona crea a menos que escuche la verdad del Evangelio. Es necesario predicar a Cristo para que pueda ejercerse fe en Él. Y fíjense cómo cuando trata de buena fe, Cornelio, de adorar, inclinarse delante de Pedro, le dice Pedro, no, un momentito, no aceptó la adoración. Dice, yo soy un hombre igualito que tú. No hay nada especial en mí, le está diciendo. Yo soy un hombre, un pecador igualito que tú, simplemente el Señor me ha salvado y me ha enviado, ¿verdad? Pero adora a Dios, que es el único que debe ser motivo de nuestra adoración. Él, Pedro, se sobrepone a sus prejuicios religiosos, a su religión, a la costumbre de sus padres, como alguna gente me ha dicho a mí, bueno, mi papá, mi mamá, mi mujer, mis hijos, quienes fueran. Casi siempre hacen referencia a los padres. Murieron siendo católicos, así que yo me moriré siendo católico. Bueno, no vale de nada. Y si tus padres fueron evangélicos y tú te mueres siendo evangélico, tampoco sirve de nada. Si no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a perder para siempre. El énfasis está en que tú hayas invitado a Jesucristo de corazón y lo convenzas a Él de que tú has confiado en Él, de que tú estás arrepentido, arrepentida de tus pecados, que tú quieres vivir para Él y que tú pides de Él el perdón y la vida eterna. Hay que convencer a Dios y echar a un lado la religión. Él sobrepuso su obediencia a Dios a los perjuicios religiosos. En el versículo 28 nosotros lo vemos claramente, donde dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero,
pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? El mismo Pedro no sabía, pero el Señor le dijo, ve y háblale, predícale. En obediencia simplemente obedeció. Hay un personaje adicional que es clave en la enseñanza de esta mañana. Estamos viendo las diferentes actitudes. Hemos visto Pablo, los creyentes de Damasco, a Bernabé, a Dorcas, a Pedro, pero ahora vamos a ver a Cornelio. Y lo primero que nosotros vemos tiene que ver con su persona. Los versículos que van en el versículo primero y el versículo 7 nos enseñan que él era un centurión, y si era un centurión tenía 100 hombres bajo su mando. O sea, era parte de una cohorte romana importante. O sea, no era cualquier persona, una persona que tenía una preparación militar y una persona que tenía muchos siervos, servidores, muchas personas bajo su autoridad. Pero el rasgo espiritual de él es más importante que su posición. No era la posición que tenía en la sociedad y cómo era respetado o no era respetado. Era el hecho de que en su actitud espiritualmente era una persona que Dios lo califica, Dios es que lo califica como piadoso y temeroso de Dios. No era un asunto de allante, de por afuera, de para que la gente vea y piense y yo cojo y doy limón. No. Era entre él y Dios. Dios es quien dice, como dijo de Job, cuando dijo, ¿no habéis visto a Job, varón justo? ¿Verdad? O sea, Dios justificó a Job como está justificando ahora también a este hombre, a este centurión, a Cornelio, como piadoso y temeroso de él. Pero también llama la atención en cuanto a su persona. Ahora estamos analizando su persona, su posición, sus rasgos espirituales, pero también los rasgos familiares. Era un hombre de familia. Era un hombre de familia que cuidaba espiritualmente a los suyos. Cuando él está buscando del Señor y le aparece la visión del ángel que le dice, ve y manda a buscar a uno que se llama Simón, que está en la casa de otro Simón, curtidor. Dice, y dile que venga, que te va a decir algunas cosas. Él dice, ajá, me va a decir algunas cosas. Familia, amigos, toda su influencia la utilizó para reunir a aquellas personas que iban a escuchar el Evangelio. A veces nosotros celebramos cumpleaños familiarmente, ¿verdad? Y desaprovechamos esa oportunidad para precisamente a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros familiares, los que están allá con nosotros, pues reciban el mensaje del Evangelio. En este caso era una reunión familiar y era una oportunidad óptima para que todos aquellos que amaban, que eran amados por Cornelio, pues recibieran el mensaje del Evangelio. Y él era un hombre de familia. Un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero un hombre de familia. La Escritura dice de una manera muy clara acá que él mandó a llamar a todos sus familiares, sus amigos relacionados, y toda su familia estaba ahí presente. Y así le dice a Pedro cuando llega, dice, todos estamos aquí. Dice la Escritura acá que fue en gran número. Él hizo de ese encuentro con Pedro, de esa oportunidad de predicar el Evangelio, un culto, como quien dice, sin saber realmente. Simplemente sabía que Dios iba a manifestar porque él se lo había dicho. Era un hombre de familia. Y era un hombre que tenía una práctica religiosa evidente. No sabemos si era un prosélito judío. No lo sabemos. Evidentemente cristiano no era, ¿verdad? No sabemos si todavía seguía de alguna manera practicando el paganismo. Pero lo que sí sabemos que era un hombre de oración y de limosna. Era un hombre que hablaba con Dios. Y era un hombre que manifestaba su piedad tratando de ayudar a otros. Y Dios ve. Dios no salva por ser así, pero Dios ve y manifiesta su misericordia, porque si alguno realmente es piadoso y es temeroso de Dios, a este Dios le escucha, Dios le busca y Dios le salva. Dice la Biblia que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y por eso envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando manda a sus discípulos, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Pero el hecho es que este hombre era un hombre que tenía un testimonio público de un hombre temeroso de Dios y un hombre justo también. Ahora, la actitud, que es lo que estamos analizando hoy, no solamente las personas, sino las actitudes de las personas, tanto de Pablo, los creyentes de Damasco, de Bernabé, de Dorcas misma, del apóstol Pedro. La actitud de este Cornelio es lo que realmente es fabuloso. En primer lugar, es evidente que él estaba buscando
la dirección del Señor, buscando la salvación del Señor. En el versículo 6 dice que él te estaba pidiendo dirección en cuanto a qué tenía que hacer, y esto ha sido la respuesta al Señor. Él sabía que le faltaba algo. Él sabía que le faltaba algo. Él era piadoso, temeroso de Dios, pero algo le faltaba y estaba en oraciones, era constante en su oración pidiéndole al Señor que se le revelara. Y le faltaba el Evangelio, ciertamente. Y el apóstol Pedro fue a predicarle el Evangelio. También es un hombre obediente y un hombre crédulo. Cuando en la visión le dice, ve y manda a buscar a Pedro, dice, de una vez cogió a un sirviente suyo y uno de los guardias de él y le dijo, búsquemelo por favor, pídanle que venga para acá. O sea, un hombre obediente. Muchas veces ese es el problema nuestro. No es que no sepamos el camino, es que no lo tomamos el camino. El púlpito se llena de exhortaciones, las clases de escuela dominical también, pero parece caer en el vacío la mayoría de las veces. Pero en este caso en particular era un hombre obediente y un hombre crédulo. Los versículos 7 y 8 nos muestran eso. Fíjense cómo dice el versículo 7, que ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados, un devoto soldado de los que le asistían. Dice, y los envió simplemente. Le contó la visión que había tenido y los envió a que fueran allá. Pero además de esto, vemos cómo utiliza su influencia para hacer a los demás copartícipes de la experiencia espiritual que tenían. A veces uno hace, es un error, yo creo que cometo un error. En forma nostálgica hace referencia a otros tiempos. Pero recuerdo, es que me viene a la mente en el momento, trato de ser lo más transparente posible. Me viene a la mente cuando teníamos siempre la preocupación de llevar a alguien a la iglesia. Apenas conocíamos el Evangelio, no sabíamos mucho cómo predicar, pero estábamos todo el tiempo invitando a que nos acompañaran a la iglesia, porque sabíamos que allá iban a oír la verdad. ¿Qué es lo que hace Cornelio aquí? Y todo el mundo llegaba con alguien. Inclusive habían campañas y actividades en las cuales cada quien se comprometía en cada día de campaña, pues llevar a algún invitado. Y había todo un tiempo de oración y de cuestionamiento y de búsqueda a fin de que aquella persona aceptara la invitación y nos acompañaran a la iglesia. Porque si no nos sentíamos capaces o no teníamos la oportunidad simplemente de predicarle el Evangelio, pues que lo oyera de otro. Porque es difícil a veces para un padre oír de un hijo una palabra o una exhortación en el sentido de que si no recibe a Cristo se va a perder para siempre. O a veces de una esposa por un esposo o viceversa. O de los hijos a los padres o padres a los hijos o familiares o amistades. Pero siempre aprovechar la oportunidad, insistir, invitar una vez y otra vez. Y este hombre era así, utilizó toda su influencia para ser copartícipe a los demás de lo que Pedro le habría de enseñar. Ese día fueron muchos los que se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense también la sencillez de corazón que tiene. Es un hombre sencillo, un hombre que realmente dice, cuando aparece Pedro se postra delante de él y recibe finalmente el mensaje de parte de Dios con la actitud correcta. La actitud correcta, versículo 33. Así que luego dice que luego que le dijo, versículo 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en su casa, en la casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue él te hablará. Dice el versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Todo lo que te ha mandado. Seguramente también nosotros podemos traer otros a que se junten con nosotros en la casa de Dios, en la presencia de Dios, para oír todo el mensaje de Dios. Hermanos, estaba dispuesto a oír todo lo que Dios mandara. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de obedecerlo. Este hombre dice, estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha dicho que debamos. Para después decir, bueno, está muy bien, muy interesante, hemos aprendido mucho esta mañana, gracias por habernos explicado en qué consiste. No, para simplemente obedecer. Y eso fue lo que hicieron. La actitud con la que debemos venir a la iglesia, la actitud con la cual nosotros debemos leer la Biblia. Si leemos la Biblia y si nos nutrimos de un sermón preparado para la congregación, solamente para alimentar nuestra mente, no vamos a ningún lado. Pero si es pidiéndole al Señor, Señor, habla mi corazón, que yo estoy dispuesto a seguirte y obedecerte, el resultado va a ser muy, muy distinto. ¿Qué le era necesario hacer? ¿Qué le era necesario hacer? Escuchar el Evangelio.
Versículo 36 al 43 vemos cómo le predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice en el versículo 39 que a Cristo lo mataron colgándolo en un madero. Pero en el versículo que sigue, en el 40, le dice, Dios lo levantó de entre los muertos. Habla de un Dios, de un Cristo resucitado en su condición de Dios, aquel que puso su vida por sí mismo voluntariamente y que Él mismo la volvió a tomar. Y que tiene el poder de darnos a nosotros vida eterna también. Y dice que Él, versículo 42, es el que Dios ha puesto por juez para vivos y muertos. En otras palabras, va a haber que darle cuenta al Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que además de esto, en el versículo que sigue, versículo 43, dice, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El perdón de pecados mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso pasó, dice que los que estaban presentes, dice, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos y comenzaron de una vez a manifestar ese nuevo Pentecostés que se estaba produciendo entre los gentiles en esta ocasión. Ellos debían escuchar a Pedro, debían creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. La Biblia lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es también galardonador de aquellos que le buscan. Recibir el Espíritu Santo es la tercera cosa, y lo hicieron. Ahí se ve en el versículo 24 que recibieron por la fe al Espíritu Santo. Y finalmente en el versículo 48 vemos nosotros qué más hicieron aquellos que recibieron el mensaje de Pedro. Dice el versículo 48, que Pedro, dice, mandó, versículo 47 leo, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio, no era suficiente sus buenas obras, ni su buen corazón, ni su buena intención. Era necesario que oyera el mensaje. Y para eso era necesario que alguien le predicara. Y para eso el Señor mandó a Pedro, como nos ha mandado a cada uno de nosotros. Pero aparte de eso, era necesario que después de escuchar creyera. Y la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. O sea, Dios es quien produce en nosotros el querer, el creer, el hacer, todo por su buena voluntad. Somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto es un don de Dios. Después debía recibir el Espíritu Santo y debía testificar de su conversión a través del bautismo. Cornelio hizo todo esto. Procuró con diligencia conocer la verdad de Cristo, conocer la vida eterna. Dios le envió un mensajero con el mensaje de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú también has recibido el mensaje del Evangelio. Consecuentemente, debes hacer lo mismo que hizo Cornelio. Oír, creer, arrepentirte de corazón, recibir el Espíritu Santo, pedir a Dios la salvación, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y luego de eso entonces dar el testimonio a través del bautismo y a través de tu propia enseñanza de predicación. El cambio de vida va a ser la evidencia de ello. Algunos de ustedes están cansados, yo sé que hoy no hemos tenido aire acondicionado, pero el culto no se ha extendido más del tiempo que normalmente tenemos. Ahora son apenas las 2:30, 1:25. Es más o menos, normalmente es a la menos cuarto que yo termino, pero sé que he estado hablando como una carretilla. ¿Han podido seguirme a pesar de lo rápido que he estado hablando? Seguro que sí. Y los que están ahí bostezando y durmiéndose, ¿qué me dicen? ¿También? Bueno, pues ojalá que no haya sido un tropiezo para que podamos recibir la enseñanza de hoy. Vamos a orar. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Has escuchado, ahora debes creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tienes que convencer a Cristo de que tú realmente le anhelas, le deseas su perdón y deseas su salvación. Si no ha sucedido antes, pues hoy es un buen día para eso. Arrepiéntete delante de Él, dile, Señor, perdóname mis pecados. Señor, yo creo que tú tienes el poder para darme vida eterna, porque yo creo que tú fuiste muerto, sepultado, pero resucitaste, Señor. Yo confío, Señor, en que tú tienes el poder como Dios que eres para darme vida eterna a mí también, Señor. Convence a Dios, convéncelo, recibe su Santo Espíritu en tu vida
No sigas viviendo sola o solo en este mundo. Los hombres vamos siempre a defraudarte, pero Dios no, Él es siempre fiel. Invita a Jesucristo a que venga a morar en tu corazón. Que tu vida cambie por su presencia y que el reino de los cielos esté garantizado por Él, el único que puede darlo, el que está puesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el único que puede darte salvación y vida eterna. No sé qué esperas. Dios no te va a mandar un ángel. Ya su palabra está aquí entre nosotros. Dios no te va a dar un empujón, ni mucho menos. Él te permite escuchar igual que Cornelio escuchó la verdad. Responde a esa verdad. Arrepiéntete de tus pecados y invita a Jesucristo a que venga a tu corazón. Si lo haces de todo corazón, Él vendrá, te salvará, te perdonará, te dará una nueva vida. Tendrás un motivo para vivir, que es Él mismo, para su gloria. Y su Santo Espíritu estará contigo para siempre. Esa es su promesa y esa es la verdad. Padre, gracias, Señor, por el ejemplo que nos dan tanto Pablo como los damasenos, como Bernabé, como Dorcas, Señor, como el mismo Pedro y Cornelio y los que estaban con él, Señor. Gracias, Padre, por el testimonio de estos creyentes. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a Cristo, no a ellos, sino a Cristo, a quienes ellos anhelaban parecerse también. Te pedimos que nos bendiga, Señor, y que esta tarde nos conceda, Señor, volver de nuevo a reunirnos, dedicándote el día completo, el domingo, tu día, el día del Señor Jesucristo, para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.